Bendiciones, bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu alegría, de tu Divino Espíritu, que eres Dios. Y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Hoy voy a hacer así como, ahora sí como hice un resumen. Vamos a hacer como resumen. Ahorita lo que ha sido toda la semana, en general hemos estado platicando acerca de la Asunción de la Virgen María, entonces vamos a hacer como un resumen. Más porque, ejemplo, el día de hoy tengo varios compromisos, principalmente con la parroquia, porque hoy toca un retiro de hombres en la ciudad de Salamanca. Ahí en la ciudad de Salamanca toca un retiro de hombres. Y voy a apoyar como que dice, en lo que me pongan para ayudar. Voy a estar ahí al servicio. Yo soy de otra ciudad. Entonces, como dice, pues nos vamos a ir a esa otra ciudad, vamos a ir a apoyar. Y ya como dice, para darles la bienvenida, regresamos ese mismo día. Y en la noche empieza lo que es otro curso. Eso sí, se los transmito, pero por Facebook. Y de hecho también hasta ando haciendo la tarea. Muy tarde, por cierto, ando haciendo la tarea. Porque imagínense, en este otro curso, es el segundo curso, pero trata acerca del Antiguo Testamento. Es la primera vez que ando teniendo lo que son clases. Clases acerca de la Biblia. Y varios de ustedes ya me han escuchado de bastante tiempo. Porque de manera autodidacta yo he estudiado lo que es la Biblia. Y esta es la primera vez, como que dice, dentro de la parroquia, que ando teniendo ahora sí como que dice un curso formal. Antes de la pandemia yo iba a tener un curso, no se pudo completar. Después de la pandemia, ya hace poquito se empezó a tener el curso, pero de hecho la maestra me aventó al siguiente nivel. Me dijo, ¿tú qué haces aquí? Vete para el siguiente nivel, sí. Me aventó precisamente lo que es un poquito más a profundidad de la historia en cuestión de Génesis. De hecho, les digo cómo son las preguntas, antes de iniciar un poco acerca de lo que es la Asunción de María. Fíjense las preguntas que nos dejaron de tarea. Para algunos de ustedes podría decir, pues es que algunas de estas están fáciles de responder y otras no tanto. Fíjense. Bendiciones, hermanito. Columbus, Ohio. Saludos hasta allá. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Para muchos, la verdad, debería ser muy fácil de responder esa, pero fíjense, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? Ya es un paso un poquito más complejo. ¿A qué se le conoce como la zona fértil creciente? Esta sí ya no muchos se la saben. Describe sus características, la zona fértil creciente. Describe los periodos de la historia de Israel, porque también la historia de Israel se describe por periodos. ¿Qué libros compone el Pentateuco? Esta sí, la mayoría se la tienen que saber. ¿Qué tradiciones literarias descubrimos en el Pentateuco? ¿Qué tradiciones literarias se manejan ahí? Recuerden que la Biblia tiene tradiciones literarias que normalmente no existen en el mundo común. Ejemplo, el género apocalíptico, prácticamente no hay muchos libros de ese tipo. Ya hasta ahorita en cuestión de ciencia ficción, pero en cuestión de religión y apocalíptico, es raro. ¿Sí? Menciona la triple promesa que Dios hace a Abraham. Otra, ¿sí? ¿Con qué personaje inicia la historia de la salvación? ¿Y quién la lleva a plenitud? Otra, ¿cuál es la misión que Dios le comienda a Moisés? Otra de esas preguntas es, describe lo que más te llama la atención de lo que hemos visto hasta ahora. O sea, de esos primeros 8 temas, no eran primeros 6 temas. Y ahora de estos siguientes 6 temas, porque de hecho no, digo, apenas voy a hacer esas tareas y, digo, están sencillas de responder. Pero de todos modos, ahí cabe como que ese checar unos pequeños detallitos.
¿Qué significado tiene para el cristiano la tierra prometida? Otra pregunta. Nombra algunos de los principales jueces con algún comentario con el que los caracteriza. Recuerden que antes de los reyes hubo jueces. ¿Por qué Samuel ungió a Saúl, primer rey de Israel? ¿Por qué razón lo ungió? Siguiente. Narra en 2 cuartillas la historia de los reyes de Israel. Esta sí, como quien dice, voy a tener que... ¿Cómo se entiende el término profeta? ¿Cuál es el objetivo último del profetismo? ¿Cuál es la misión del profeta? Y explica por qué Cristo es más que un profeta. Porque todas esas las vamos a manejar así de... Bueno, todas esas son las que estamos revisando ahí dentro de lo que es la parroquia. Yo nunca había tenido cursos, lógicamente nunca había tenido tarea. Hasta ahorita que ando yendo a esos cursos. Todo fue aprendido así de manera autodidacta. Y de hecho fue muy impresionante cómo cómo fui avanzando. Pero ya cuando vas a un curso, digamos, formal, también te das cuenta de pequeños detalles. Y se complementa bastante bien. Te amplía más lo que es el conocimiento, la verdad. Te da más características de todo lo que ya llevas aprendido. Entonces eso está muy padre. Recuerden que no nos podemos cerrar a un yo lo sé todo. No nos podemos cerrar ahí. Necesitamos, como quien dice, ir aprendiendo más, escuchando más, así. Por eso de repente, de vez en cuando, dejo subir uno que otro hermanito protestante, porque salen con cada cosa también. Y a veces, ante nuevas barbaridades, también la misma Biblia nos da respuestas concretas. Entonces, ahorita andaba viendo un hermanito que de repente andaba hablando del matrimonio y dijo que las personas se pueden divorciar solamente en caso de fornicación. Yo me quedo, qué bárbaro esta persona. No sabe, no sabe agarrar un diccionario. No sabe la diferencia entre fornicación y ser un adúltero. ¿Sí? No sabe esa diferencia. Y él decía, que no estoy tan de acuerdo en esos 3 puntos, que hay 3 cosas para poder interpretar la Biblia. Tener conocimiento amplio acerca de la Biblia, que yo de cierta manera me considero una persona con conocimiento amplio en la Biblia, a pesar de no haberla leído toda. Atentos, yo no la he leído toda. A pesar de que muchos me lo presumen. Segundo, tener el Espíritu Santo. Yo no digo que no tenga el Espíritu Santo, y es muy difícil ver que las personas digan, yo tengo el Espíritu Santo, a ver, demuéstrame. Pero dentro de la misma Biblia, ya sabemos que todos los bautizados, todos los que estamos constantemente apegados a Dios, que se han confesado, están en comunión, es fortalecer lo que es el Espíritu Santo. Entonces, y la última, de tener lo que es buena lectura y comprensión. Yo tuve un curso de lectura y comprensión, diplomado, más de 4,000 palabras por minuto, fue con lo que me gradué. Las personas comunes, nada más, las personas normales, generalmente leen un promedio de 150 a 250 palabras por minuto. Yo estoy en 4,000. Bueno, en ese momento lo terminé en 4,000. Ahorita pónganle que anden por 1,000. Así. Entonces, si cualquier detalle, cualquier punto, cualquier palabra, sé que tiene una característica y hay que tener mucho cuidado. Y este cuate no entendió que fornicación, él dice, si alguien fornica, se puede divorciar. Yo me dije, híjoles, así que bruto, la verdad, porque así en resumen, cuando lo leemos así y vamos a decir así de manera rápida el resumen, sí. Cuando una pareja no está casada, están fornicando. Entonces es cuando le dice Cristo, mira, si no estás casado, sepárense. Ahí sí se pueden separar porque no están casados. Pero cuando están casados y se separan y andan con otra pareja, eso se lo conoce como adulterio. Entonces el cuate pensó de que aunque estén casados, si alguien está fornicando afuera, entonces sí la otra se puede divorciar. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a justificar este cuate que se metió con otra mujer, ya se separaron y ahora se puede casar con otra mujer? No. O sea, estás mal de la cabeza, porque eso la Biblia no lo dice, ni el diccionario. Entonces,
hay muchos factores, muchas cosas muy interesantes que entran dentro de lo que es ahora sí, eh, están en la Biblia, pero la gente tuerce de una manera impresionante, pero los tuerce así que me impresiona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso sí, dijo muchas verdades lo que es ese pastor. ¿Qué clase de verdades? Porque decía, es que hay muchos pastores que dicen, cobro diezmo y te mando al cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que están haciendo un daño, sí. Están haciendo un daño grave, sí. Vamos a ver. Levíticos. Primero, Monde Aveo Toy. Primero que hermanito. Este. ¿Qué eres? ¿Católico no eres? Si dices cuando uno de los dos adultera. Aquí está. Borro, así. Burro por la escuela. No, este es el ejemplo claro que les digo. No saber la diferencia entre fornicación y adulterio. Dice, cuando uno de los dos adultera, así no dice la Biblia. Cuando uno de los dos adultera, pueden darle carta de divorcio. No dice así. Y te reto que diga la Biblia que si uno de los dos adultera, pueden divorciarse. Así diciendo del mismo Cristo. Y dice, es que dice fornicación que es lo mismo que adulterio. Por eso digo, burro desde la escuela, sí. No desde el mandamiento cristiano, no, desde la escuela. Porque por no atreverse a agarrar un diccionario. Y normalmente no les digo burros, ¿eh? Normalmente no les digo burros. Nada más cuando no agarran un diccionario. Cristiano evangélico, perfecto. Fíjate, hermanito. Así en resumen, te lo voy a manejar de esta manera. En el Antiguo Testamento, todo aquel, te lo voy a separar así. Y va una lección de todos antes de entrar a lo que es la Asunción de María. Fíjense, el Antiguo Testamento es una sombra de todo lo que había de venir. Es una sombra o lo poco que entendía el hombre de Dios. En una referencia más clara, es lo que el hombre, déjame porque creo que me veo un poco, es lo que el hombre entendía de Dios, no lo que Dios era, lo que el hombre entendía de Dios. Segundo caso, Nuevo Testamento. Es Dios mismo, hablando de Cristo, Dios mismo en el Nuevo Testamento, explicando quién es realmente Dios. Por eso dicen, ¿por qué encontramos en el Antiguo Testamento como un Dios así como castigador, así? Y en el Nuevo Testamento un Dios todo amoroso. ¿Por qué lo encontramos así? Muy sencillo. En el Antiguo Testamento era una sombra de lo que el hombre entendía de Dios. Ejemplo rápido. Cuando ustedes andan regañando a un niño, no, si te andas portando mal, Dios te va a castigar. Llega el niño, se tropezó, ¿no? ¡Pah! Se tropezó el niño. Ya ves, Diosito te castigó. Pero Diosito no lo castigó. Es nada más lo que tú entiendes de Dios. Hágale cuenta, así reflejado en el Antiguo Testamento. Le decían los hombres, tú no eres de Dios, ¿sabes qué? Vamos a... Lo que el hombre entendía de Dios. Cuando llega Cristo, les dice, no, Dios no quiere que nadie se pierda. Es más, en el Antiguo Testamento también lo dice, que no quiere que el pecador se pierda. Eso también está en el Antiguo Testamento. Pero el hombre apenas lo va entendiendo, lo va comprendiendo poco a poco quién es Dios. Levíticos es uno de los 5 libros del Pentateuco, del tipo sacerdotal, del estilo sacerdotal. Por eso, de hecho, fíjense, ahí les va desde el versículo 17, porque recuerden que el hermanito preguntó, le voy a responder y me meto inmediatamente a lo que es a lo que es Y de hecho esta respuesta también la dijo lo que es uno de los judíos, uno de los rabinos, porque sí más o menos me acuerdo de la respuesta del rabino. Pero no, la garganta la siento no sé cómo. Él dijo desde 18, yo se lo voy a leer desde el 17. Habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes
en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Estamos hablando de los sacerdotes, del mundo de los sacerdotes de parte de Aarón. Recuerden que era, normalmente en caso del sacerdote levítico, era según su descendencia. Del padre lo transmitía al hijo. Por eso los levíticos eran el pueblo sacerdotal. No todos eran sacerdotes consagrados. Eran pueblo sacerdotal, pero no todos eran sacerdotes consagrados. Solamente cuando transmitía del padre al hijo. Y ahora sí, pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruo, todos ellos. Porque el hermanito nada más me lo puso desde el 18, pero empieza desde el 17. ¿Qué quiere decir? Quítale un versículo y ya cambiaste todo. Quítale un versículo a la Biblia y ya lo quieres manipular a tu manera. Por eso siempre les digo, lean el contexto. Ahí era de que, sabes que si tienen algún problema, algún defecto, mejor que no se acerquen. Porque inclusive los altares eran altos. Eran altos. Se tenían que subir corriendo así. Ahora, ciego, ¿cómo va a subir? ¿Cómo va a poder atender las cosas de Dios así? Si estaba cojo, ¿cómo va a poder subir a gusto? Ahora sí, como que dice las escaleras. ¿Alguna deformidad? Algo que precisamente no le ayude al servicio de Dios. Entonces, no iba a poder. Así de fácil. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta fácil y sencilla. En el mundo del sacerdocio, en el caso de Leví, no podían estar al servicio de Dios, porque en primer lugar los altares estaban altísimos, tenían que subir muchísimas escaleras, porque fíjate, eso es desde el Antiguo Testamento. Eran unas subidas muy altas, no podían ofrecer el pan de Dios, ni podían ofrecer lo que son los sacrificios. Entonces, respuesta fácil y sencilla. Entonces, ahora sí, vámonos al resumen de la Asunción de la Virgen María. La Asunción de la Virgen María, que está muy fácil. Está muy fácil. Déjenme decirles así, en resumen, porque recuerden que esto es como un resumen que voy a dar. Es un resumen y nada más tengo poquito tiempo. Más al rato tenemos un servicio en otra ciudad. Vamos a apoyar lo que es tienen un retiro, va a haber un retiro de hombres. En otra ciudad voy a ir a apoyar. Nada más voy a cargar las maletas, es lo único que voy a hacer. Es un apoyo. Es apoyar, no sé si al mismo retiro que yo fui en la última ocasión, nada más que voy a apoyar en ese otro retiro. Ayudar a cargar las maletillas, acomodar todo así para que precisamente los invitados estén cómodos. Ahora sí, vamos a ver dónde empezamos. Fíjense, en primer lugar, así, recuerden, es el retiro de Acts. ACTS, retiro de Acts, de Hechos. Hechos en inglés, así. Está muy padre, está muy fregón. Cristero ya fue ese retiro. Ese retiro está muy fregón, así. Incluso hasta mandó a su señora también. Dice, órale, tú vete también. Te cambia mucho el retiro de Acts. Te cambia mucho. Emaús. También están los del retiro de Emaús, así. En el caso yo fui al de Acts, así. Fíjense, es lo que es la Asunción de María. Recuerden que no hay un versículo así en general que diga, ¿sabes qué? Y María fue asunta al cielo y fue recogida por Dios, fue elevada al cielo. No hay uno así de específico. No hay uno así. Tenemos todas las referencias del dogma, pero no hay uno así en específico, al igual que no hay uno en específico, en este caso, los que creen en la Santísima Trinidad, aunque pidan, oye, un versículo de la Asunción de la Virgen María, entonces esos que creen en la Santísima Trinidad, pues dame el versículo donde diga Santísima Trinidad. Existe la doctrina, pero no está el versículo así tan específico. Igual, en el caso de la Virgen María, está la Asunción. De hecho, lo encontramos de manera simbólica, principalmente en Apocalipsis. Principalmente en Apocalipsis, pero encontramos toda la doctrina en general en toda la Biblia. Porque asunción al cielo sí existe. La asunción al cielo, antes que todo, asunción en cuerpo, alma, espíritu, todo. Existe dentro de la Biblia. Lo encontramos principalmente con dos profetas. Lo encontramos con Enoc y lo encontramos con Elías. Con Enoc, ejemplo, Génesis capítulo 5, versículo 24. Ahorita estando intentando rememorizar lo que son los versículos.
Génesis 5:24, vamos a ver si la tienen. Sí. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así lo encontramos. Entonces, ¿murió Enoc? No murió. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es lo más interesante, porque esto es muy interesante. Encontramos la tumba de los apóstoles, encontramos la tumba de los mártires. Es más, hasta encontramos el montón de tumbas de todos los pastores falsos que han estado en la historia después del cristianismo. Todos los pastores falsos. Incluyendo lo que es John Smith, lo que es el Charles no sé qué, el de los testigos de Jehová. O sea, todos sabemos dónde están sus tumbas, dónde están sus cuerpos, todos esos. Hasta los que predicaban lo que es el rapto. Todos esos aún están así como sus cuerpos. Y de María no hay tumba. De María no hay un lugar donde digas, aquí está el cuerpo de María. No hay. Están de los apóstoles. Está el de Pedro, está el de Pablo, está el de Santiago, Juan, Lucas. O sea, todos ellos están los cuerpos de los apóstoles. Es más, hasta a los que también les dicen, estas son las tumbas en las que se piensa que están hasta los Reyes Magos, fíjense. Hasta la tumba en la que se piensa que están los Reyes Magos. Bueno, así yo le digo Reyes Magos por costumbre. Los magos de Oriente. Pero no hay tumba de María. ¿Por qué? Porque tanto en la tradición como escrita como oral, recuerden que en este caso no es tanto, porque ahí donde también me dijeron en el curso, porque yo les decía que esta no es tradición escrita, sí, pero lo que pasa es que esta la consideramos ya aparte porque es Biblia, palabra de Dios, y en la tradición escrita, ejemplo, están las otras cartas de los apóstoles, cartas de obispos, cartas de otros de aquel tiempo, que no están dentro de la Biblia y sí son tradición escrita. Esta es una tradición escrita, pero es palabra de Dios. Y por eso me lo ponen aparte, porque tenemos lo que es la tradición oral, la tradición oral y escrita, la Biblia y el magisterio. Tenemos lo que son esas tres partes. Yo pensaba que nada más la tradición era pura tradición oral, pero no me dijeron es tradición oral y escrita porque hay cartas fuera de la Biblia, que son de ese mismo tiempo, que se comunicaban también los obispos, los apóstoles, y no están dentro de la Biblia, porque también hubo cartas perdidas, ese tipo de cosas. Es algo nuevo que aprendí, porque yo decía, pues, ¿qué no es que la tradición escrita? No, sí sigue siendo parte de la tradición escrita, pero ya considerada palabra de Dios, y ya esa parte de las otras tradiciones escritas. Entonces, Enoch, así fue asunto al cielo, así. Pero algunos dicen, oye, pero es que aún no existían lo que son las tablas de la ley. Aún no existían los mandamientos. Permítame, déjenme ver algo. Aún no existían lo que son los mandamientos. Ah, pues recuerden que tenemos el caso de Elías. De hecho, por eso ahorita se me van a ir, estoy escribiendo. Permítame. Listo. Aquí están escribiendo del grupo por la salida y todo, y que les anda haciendo falta. Andan todos bien presionados. Yo también poquito, pero por la tarea. Entonces, yo no había nada si no me ampara la Biblia. Por eso vamos a ampararnos con la Biblia. Seguimos con la Biblia. Ya encontramos Enoch. Ahora, ¿qué pasa con Elías? Porque Elías también fue asunto al cielo. Y además, recuerden así, fue llevado al cielo. No conoció la muerte, lo que es Elías. Vámonos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver si es esa. Vamos a ver, Segunda de Reyes, 2:18. Parece que yo me acuerdo, Segunda de Reyes 2.
18. Vamos a ver si es ahí. No fuera Eliseo, es bueno, porque a ver. O 2:12. Es desde el 12, digo el 11. Segunda de Reyes 2:11, no del 18, el 11 así. Iban caminando mientras hablaban, así iba con Eliseo. Elías iba con Eliseo, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué sucedió ahí? No conoció la muerte. No conoció lo que es la muerte tampoco Elías. Y aquí ya existe lo que son las tablas de la ley. Es más, recuerden que Elías se echó, pero como eran como 350 o 450 brujos, no me acuerdo así. Vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí está lo que es el reto en el Monte Carmelo. Déjenme, ¿cuántos profetas de Baal eran? Primera de Reyes 18, ahí encontramos a Elías, que retó a todos los profetas de Baal. Eran 450. 450 los profetas de Baal contra Elías solito. Y recuerden que al final, como se demostró que Elías realmente estaba con Dios, pues al final, ¿qué dijo Elías? Agarrarme a todos estos y se los echó. Y ya existían las tablas de la ley. Ya existían las tablas de la ley. Elías mató. Y fíjense cómo a pesar de los pecados que él cometió, Dios dijo, ¿sabes qué? Pues este profeta, elegido desde el principio de los tiempos, predestinado, ha cumplido con lo que yo le he dicho. Sí, se echó unos cuantos, pecó, a pesar de que están las tablas de la ley. Ya estaban las tablas de la ley. Y aún así fue asunto al cielo. Cuerpo, alma, espíritu, todo fue asunto al cielo, lo que es Elías. Predestinado desde el principio. ¿Qué quiere decir que podemos pecar? No. No podemos andar pecando así como así. Porque uno dice, es que yo soy predestinado, por eso puedo pecar lo que sea y me va a pasar como... No. Aguas con eso. Sí, porque hay alguien algo que le llaman la predestinación creo que son los anglicanos, no me acuerdo bien. Que dicen, tú hagas lo que hagas, si Dios te eligió ya eres salvo. No es cierto, la salvación o la gracia se puede perder. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 3, a ver si es el 3, si no es el 3 es el 2. Déjenme ver primero el 3, de una Reina Valera. Hebreos capítulo 3, que dice, no, es el 2. Fíjense, ¿cómo dice el 2? Desde una Reina Valera. Porque también lo dice un poquito más claro lo que es la Biblia y a todas las demás. Por tanto es necesario que con diligencia, Hebreos capítulo 2 del 1 al 3, se los voy a leer. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos o no sea que nos perdamos. Deslizar o perder así. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se puede perder si la descuidas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si se dan cuenta que no es de que, pues yo ya soy predicador y ya con eso me voy al cielo. Hasta el mismo Pablo decía que él, aunque fuera predicador, si no hacía las cosas bien, podía perder la salvación. De hecho, déjenme ver si es porque ahorita estoy recordando de nuevo lo que son los versículos. Si es 1 Corintios, capítulo 4, versículo. Si no es el 4, es el 9. Vamos a ver primero el 9. El 9, 24, o sea que dice. Sí, el 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, desde el versículo, vamos a ver. Desde el versículo 23 se los voy a leer. 1 Corintios capítulo 9 desde el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ahora fíjense cómo continúa. Porque Pablo aquí dice que él puede perder la salvación. ¿No sabéis
que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero si uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Y les vuelvo a mencionar lo que dice en el principio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En este caso, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una corona incorruptible. ¿A qué nos debemos abstener? ¿Qué debemos luchar y abstenernos? ¿Cuál es nuestra lucha? Tú sabes de cuál pie cojeas más, de cuál pecas más así. Así que yo, de esta manera corro, como dice, luchando y absteniéndose de muchas cosas. No como la ventura, no aventando, no así el montón. De esta manera yo peleo, yo lucho así. Como quien golpea, no como quien golpea al aire. O sea, no haciendo nada más hablar por andar hablando así. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, llevando la palabra de Dios para otros, o siendo el evangelio, llevándoselo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? La salvación se pierde si la descuidas. La salvación sí se pierde si la descuidas. Entonces, aguas. La Biblia lo está diciendo. No lo está diciendo José Carlos. La Biblia lo está diciendo. Que no lo quieran entender o no lo quieran comprender es una cosa muy diferente. Ahora sí, continuemos en el caso de María. Ya existía lo que es el Nuevo Testamento. Ya vimos que Elías se echó 450 lo que es no, ya iba a decir herejes, pero no son herejes. 450 profetas de Baal o sacerdotes de Baal. Y ya existían los mandamientos. En caso de María, que dentro de la tradición, bueno, el Apocalipsis simbólicamente también lo encontramos. Encontramos que María es asunta al cielo. Vemos dentro de la tradición que María es asunto al cielo, cuerpo y alma. La pregunta es, ¿María es predestinada, así como todos los profetas? ¿O no es predestinada? Tanto que se habla de ella en el Antiguo Testamento y decir, no es predestinada. Tanto que se habla de ella y decir, no, María está en la tumba. Tanto que se habla de ella y decir, no, es que María aún necesita ser salvada, porque de todos modos, Jesucristo se puso en la cruz, llegó a la cruz, hizo su sacrificio por todos, incluyendo a María, por todos. Pero muchos dicen, es que aún necesita ser salvada, porque los católicos aún andan diciendo, Dios te salve María. Ya ven, María no está salvada. Dice, es donde yo les digo, qué falta de cultura. Luego dicen que uno no tiene, que les falta, que necesitan, que los católicos necesitan aprender más de lectura y comprensión. Pero fíjense muy bien, Dios te salve María, y no entienden la palabra salve, de latín, de un saludo. Es lo que más me impresiona, que ellos se van al salve, al español actual, como si fuera que necesita ser salvada. Tú te quedas, ay, jolas, así. Sí, algunos hermanitos protestantes se brincan la barda en algunas cosas, la verdad. No se van por lo recto, se van con lo que ellos creen. No se van con lo que la Biblia les explica. Entonces, ¿María cometió algún pecado? Ninguno. Hay uno solo que haya cometido María y que esté registrado en la Biblia, porque atentos, a María la registran, o ellos siempre la dicen como pecadora. Dicen, María es una pecadora. Muy bien. Tú que siempre quieres versículos bíblicos, muéstrame un versículo en el que diga, ¿sabes qué? María pecó. Uno, Elías mató. Abraham mintió. Es más, Abraham también se fue a la guerra. Moisés mató.
Y fíjate, a Moisés en la transfiguración, vemos a Moisés y Elías, y los vemos en la gloria. Los vemos en la gloria con Dios. Moisés mató y Elías mató. Y están en la gloria con Dios, en la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. Este, y ellos están en la gloria. Y tú dices, María ahí está en el panteón. O sea, dime, ¿con cuál lógica estás trabajando tú? ¿Con la que te enseñó el pastor o el que se encuentra en la Biblia? Porque la Biblia dice una cosa. El que diga tu pastor otras cosas a mí no me interesan. Porque ahora sí, le hacen más caso a un hombre que a la misma Biblia. Hace rato les dije que escuché un pastor que sí dijo muchas verdades, que a muchas personas las engañan con el diezmo, diciéndole que así van a entrar al cielo. Esa verdad sí la dijo. Qué bueno que lo dijo. Pero después dijo una mentira muy grave, en la que dijo, que las personas se podían divorciar si una de las dos fornicaba. Entonces dije, no, este cuate no sabe la diferencia entre fornicación y adulterio. Los que no sepan qué es fornicación, es una pareja que está teniendo relaciones pero no están casados. Eso es fornicación. Por eso cuando dice Cristo, si cuando se van a separar de su mujer salvo por fornicación, ¿qué quiere decir? No están casados. Entonces si te separas, no haces adulterio. Pero aquel que está casado por la iglesia y se quiere separar de la mujer, ahora sí, si te metes con otra mujer, con otro hombre, eso se llama adulterio. Entonces, no hay divorcio en la Biblia. No existe el divorcio válido en la Biblia, sí. Eso no existe. Cuando hay fornicación, jamás existió matrimonio. Tan fácil que es eso de entender. Pero no quieren apelar a un diccionario. No quieren ponerse a leer un diccionario. Sigo. Fíjense, estábamos con... Ah, sí, que es que María es pecadora porque todos son pecadores. Eso no es fornicación. Es que es fornicación, José. Dime qué es fornicación. Dime qué es fornicación. A ver, dime qué es fornicación. En resumen, ponlo aquí. Ahorita vemos así. Aquí quiero que me pongas en un comentario qué es fornicación y qué es adulterio. Así ponlo. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es adulterio? Quiero ver qué inventan así. Bien, ahora sí, vuelvo así, antes de que este cuate explique, aunque no sabe qué es eso. Y después sí me voy a ir ese al tema del matrimonio, porque sí ya vi cuántos han engañado que se pueden divorciar. Y rapidito, antes de irme, continuar con lo de María, porque esto sí me impresionó y me impacta bastante, la que es primera de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 en adelante, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso del divorcio son doctrinas del demonio. Por la hipocresía de mentirosos, esos que dices que la fornicación es otro. No, fornicación es fornicación. Ya les dije la definición. Hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, uno, fíjense, este caso, porque aquí dice, prohibirán casarse. Hay unos que negaban de no te cases en la iglesia. Pero ahorita está este asunto peor. No solamente no prohíben casarse, sino te dicen, ahora divórciate y te puedes casar con otro. El matrimonio lo hacen pedazos. Entonces, no solamente vamos a agregar el que prohíben casarse, prohíben mantenerse casado. El mantenerse casados así. Y yo en el sentido del adulterio. No digo que si se están golpeando y casi matando, se queden juntos. No. En el sentido de que quieren destruir matrimonios. Les prohibirán casarse
y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó, estamos hablando, ejemplo, la Eucaristía, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Por eso me quedo de qué barbaridad con lo del matrimonio. Sí voy a hablar después de eso, ya voy a hablar cuando esté fuera de tema, sí vamos a hablar de eso. Impedirán casarse e impedirán que se mantengan casados. Casarse es matrimonio, ajá. E impedirán que se mantengan casados. Van a decir, la otra se metió por allá, divórciate, ya es válido por parte de Dios. Esa barbaridad. La Biblia no dice que si un hombre casado adultera con otra mujer, te puedes divorciar. No dice así. Ninguna parte de la Biblia. Por eso le dije al hermano, ponme qué significa fornicación, qué significa adulterio. Yo se los dije en resumen, fornicar es tener relaciones sin estar casados. Adulterio es un hombre casado que tiene relaciones fuera del matrimonio. Por eso, cuando una pareja de matrimonio están casados y se separa y tienen relaciones con otros, eso se llama adulterio. Entonces, que no vengan a inventar cosas. Seguimos. Ahora sí, porque estábamos con lo de María. No existe un versículo dentro de la Biblia que diga que María tuvo pecados. No existe uno. Que me digan, María cometió tal pecado, mató, robó, mintió. No aparece dentro de la Biblia. Y es más, porque ellos de repente llegan a surgir con la de, es que todos pecaron. Vámonos con ese de todos pecaron y por eso todos murieron. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Me voy a brincar el 13. Nada más 12 y 14 voy a leer. Romanos. Ahí me fui al 12. Romanos 5, del 12 al 14. Imputación del pecado de Adán. Ay, sí, ya no te entendí. Pónmelo más específico, Ricardo, no te entendí. Que si Dios bendijo a lo que es a Adán y a Eva, como dice, para que se contaran, sí. Pues que no has leído las escrituras. Dios creó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Sigo. Romanos 5:12. Por tanto, y nada más me quedan 10 minutos, una disculpa. Es que sí, la verdad, ahorita sí, nada más iba a estar poquito tiempo. Normalmente estoy más tiempo y sí me gustaría subir algunos segmentos. ¿Dónde inventa de la asunción del cielo? De la asunción de Enoch y de la asunción de Elías. De esos dos. Y en el Nuevo Testamento es la asunción de María, más encontrar en lo que es en Apocalipsis. Pero recuerden que es un término apocalíptico. ¿Quiénes lo entendían? Los de la iglesia. ¿Quiénes no lo entienden? Los que están fuera de la iglesia. Por eso los que están fuera de la iglesia se inventan un montón de cosas y no lo entienden. Y los que están dentro de la iglesia lo pueden entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían lo que Juan estaba escribiendo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, en este caso estamos hablando desde Adán en adelante. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos hablando de Adán en adelante. Es que sí, quisiera más tiempo, pero hoy toca apoyar a los hermanitos del retiro de Salamanca. Si alguien está en Salamanca, yo creo que aún tiene chance de meter a su marido al retiro. Su marido, hijo, esposo, sí. Si tiene problemas de drogadicción, tienen problemas en el matrimonio, tienen problemas, algún problema grave dentro de la familia, intégrenlos ahí a ese retiro. Creo que hoy aún alcanzan. Métanos. Les aseguro, les cambia la vida. Les cambia la vida.
Romanos 5:12, que estamos viendo que dice, todos pecaron en cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es cuando dicen, ¿y qué María no pertenece a todos esos hombres así? Dice que todos pecaron, no hay excepción alguna. Sí, pero hay un problema, que también dice que por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero aquí hay un problema. Enoc murió. Enoc no murió. Elías murió. Elías no murió. Entonces, encontramos un problema. El pecado entró al mundo, todos murieron. Pero hay una excepción a la palabra con Enoc y con Elías. Hombres predestinados también por Dios, profetas de Dios. Si esto pasa con estos dos, que inclusive se podría decir igual con tentaciones, con pecados así, María, ¿por qué no habría de ser asunta? ¿Por qué no habría de ser asunta? O dime, ¿los protestantes ya saben la ubicación de la tumba de María? Hay que utilicen a San Google, que es de donde se agarran bastante. Agárrense San Google, así que... tumba de Pedro, ya la encuentran en Vaticano. Tumba de Pablo, ya saben dónde. Ahora, tumba de Santiago, la tumba de los apóstoles. Tumba de tales mártires, ahí los encuentran. Tumba de la Virgen María. Encontrarán un montón de Marías, nada que ver con la Virgen María. Y en una de esas respuestas van a encontrarle, no existe tumba de la Virgen María. Y la historia de la Asunción al cielo. Recuerden que Asunción no quiere decir que ella se subió solita. Fue llevada. Seguimos. Entonces, ¿hay algún pecado que encontramos con María? No lo encontramos. No se encuentra pecado en María. Encontramos una mujer predestinada desde el principio de los tiempos, así, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que ya nos viene anunciando de María, esta predestinación de María. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. ¿Qué quiere decir? No le harás nada, no la tocarás. Y ella te va a pisar la cabeza. ¿Por qué creen que en las imágenes dentro de los templos católicos encontramos que la Virgen María está pisando la cabeza de la serpiente? Porque jamás la tocó. Y vámonos a Apocalipsis 12. Vámonos a Apocalipsis 12. Recuerden que normalmente Apocalipsis 12 empieza desde el 11:19, ya que María es arca de la alianza, nueva arca de la alianza, ya que llevó a Cristo en su vientre, llevó la palabra de Dios, llevó al que iba a ser el sacerdocio, llevó al que es el alimento espiritual. Lleva precisamente en su vientre la Virgen María a lo que es las características del arca de la alianza. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, se los estoy leyendo ahorita de una Reina Valera. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, ¿dónde fue abierto? Está en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y dónde está ese templo? En el cielo. Y hubo relámpagos, truenos, un terremoto y un grande granizo. Y entonces es cuando vemos esto. Apareció en el cielo, ya se abre el cielo, se ve el arca de la alianza. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, o sea, es continuación. El 11, 19 y el 12 son continuación. Recuerden que antes no existía esa división en capítulos y versículos, estaba todo como corridito. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, ella no es el sol, está abrigada del sol, con la luna debajo de sus pies, ese sí es su lugar. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, ella es reina. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
¿De quién estamos hablando? ¿A quién va a dar a luz? Al Hijo de Dios. Fácilmente lo podemos confirmar. El versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Jesucristo. Un hijo, no un montón de hijos. Un hijo que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, o fue llevado a Dios y para su trono. O sea, fue llevado a Dios para que se siente en su trono. Entonces, esta mujer que es reina, que tiene una corona de 2 estrellas, que está dando a luz este pequeño, ¿sí? Que creció, murió en la cruz, está sentado a la derecha del Padre, está sentado en su trono. Estamos hablando de Jesucristo. Pero voy a leer un poquito antes del versículo. Recuerden que estamos hablando de Génesis 3:15. Y encontramos que María sí está en el cielo. La encontramos en varios simbolismos o en parte de Apocalipsis. Pero fíjense, quiero que veamos el versículo 9 del mismo Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esta serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, en el que dijo Dios así, la mujer y tú tendrán enemistad así. Ella te pisará la cabeza y tú le morderás el carcañar. No le vas a hacer nada, no la vas a tocar. El cual, fíjense, el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, esta serpiente así, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y encontramos es el demonio, ¿sí? Y fíjense, voy a brincar un poquito más abajo. Del versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila. Ella fue asunta, ¿sí? Ella no subió por su cuenta. Se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Hay un lugar en el desierto. Recuerden que el desierto siempre se considera un lugar especial, un lugar de convivencia con Dios, un lugar de espiritual, lo que es siempre el desierto. De hecho, un poquito antes, también encontramos vamos a ver, versículo 6, me voy a regresar un poco. Y después de haber dado a luz, así, ya encontramos, y ya Cristo está en el cielo, encontramos en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, ese lugar espiritual, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 años. Así. Ese es ya un lugar preparado por Dios. Ese es un lugar que le pertenece a ella. Y Dios se la asignó. De hecho, las mismas escrituras, yo me voy a Mateo capítulo 20, versículo 20. También está en Marcos, pero se me hace más fácil acordarme de Mateo. Mateo 20, 20. Aquí vamos a encontrar a la madre de los hijos de Zebedeo. Fíjense. Mateo 20, 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así se dan cuenta cómo está diciendo, sabes que cuando estés en tu reino, pon a mis hijos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Estando ahí en tu reino. Y Jesucristo, en el versículo 23, les digo, me estoy brincando un poquito para hacerlo un poquito más rápido, porque el tiempo ya lo tengo muy breve, la verdad. Dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Entonces, hay un lugar que ya les tiene preparado Dios. Así, ya sabe a quiénes va a asignar a la derecha y a la izquierda, ¿sí? En el caso de María, siendo la madre del rey, su lugar es la derecha de Dios. De Dios Padre, no, de Dios Hijo. La derecha de Dios Hijo, la derecha de su Hijo. ¿Por qué? Porque eso ya lo sabían los judíos. ¿Dónde de hecho lo podemos encontrar? Déjenme acuerdo si es porque también creo que está en Reyes. En Primera de Reyes.
2:18, déjenme, me parece que ese sí es Primera de Reyes 2:18. Esta también a la vez lo hago así porque a la vez yo me ando haciendo como resumen o recordando los versículos. Recuerden que normalmente yo no utilizo ni Google. Yo normalmente no utilizo Google, no utilizo más que cuando estoy leyendo lo que me envían, eso sí. Cuando me envían lecciones sí se los ando leyendo todo de corridito. Por eso yo saco mucho de onda a varios protestantes, porque ellos tienen casi por default lo que van a decir. Pero yo no leo las cosas por default. Yo leo una cosa y esa palabra me lleva a otra, 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 y el orden que yo manejo no lo maneja Google. Entonces, por eso siempre me quieren detener a la hora de cuando estoy platicando con ellos, de no, para, ¿por qué? Porque me estoy yendo a otros versículos que no van en el orden que ellos tienen. Entonces, y si lo saco del orden que ellos tienen, ya no pueden continuar defendiendo la falsa doctrina que tienen. Entonces, recuerden, yo no me guío por lo que escribió otro pastor. Yo no me guío lo que normalmente escribieron otros hombres así de fácil, no. Yo me guío por lo que está escrito en la Biblia. Y si ese versículo me manda otro versículo y otro versículo y otro versículo, yo me dejo guiar en el Espíritu por esos versículos. No me dejo guiar por lo que dicen otros hombres ni lo que dicen pastores. Así. Que he aprendido de hombres, en este caso como sacerdotes, que son hombres de Dios, hombres que tienen palabra de Dios, sí. ¿Por qué? Porque tienen palabra de Dios. Y un pastor no, pues generalmente la mayoría de los casos, lamentablemente, no. Entonces, cuando se guían fuera de la Biblia, no tienen palabra de Dios. Eso es la verdad. Entonces, Primera de Reyes 2, para que vean dónde está asignado el lugar de María, que esto también lo saben los judíos. Primera de Reyes capítulo 2, del versículo 19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, fíjense, se inclinó ante su madre, el rey, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Esa siempre era la tradición, eso siempre había sucedido desde que estaban los reyes, la madre es a la derecha del rey. Porque muchos piensan que la reina es la esposa. No, dentro de la tradición judía, la reina es la madre del rey. Entonces, en el caso de Jesucristo, si es el rey de reyes, y María, en automático, sabemos que es la madre del rey de reyes, por tanto, reina. Entonces, y así estaba caracterizado, ¿sí? Entonces, seguimos. Aquí voy con esto, nada más. 5 minutos y ya, porque si no, ya no voy a alcanzar. Yo tengo otros compromisos. Si no, hasta sí subía a otros, así. No me importaba subir a otros. Este, pero sí todo esto que tiene que ver también con la asunción. Le digo, en específico, un versículo que diga, María fue asunta al cielo. No, porque tampoco, inclusive tampoco encontramos ni cómo murió María. No encontramos cómo murió Pedro. No encontramos cómo murió Pablo. Ni cómo murieron la mayoría de los apóstoles. No los encontramos eso dentro de la Biblia. A lo mucho lo que estamos encontrando es, ejemplo, la muerte de Santiago. Digo, la muerte de Santiago, Santiago Jacobo, hermano de Juan. O la muerte, de ejemplo, de uno de los diáconos. De uno de los diáconos de ya se me va su nombre, el primer mártir de la iglesia católica, Matías. Esteban. Matías, ¿quién era? Bueno, Esteban, porque no me acuerdo. Entonces, Esteban. Gracias, Esteban. Matías, ¿quién era? Ya se me olvidó. Ah, creo que fue el otro. Al que eligieron en lugar, el de la sucesión apostólica fue Matías, ¿verdad? La primera sucesión apostólica dentro de la iglesia fue Matías, ¿verdad? Sí, más o menos ya. Es que de los nombres de repente sí se me descuadra un poquito. Sí, primera sucesión apostólica sí fue Matías. Por eso existe una sucesión apostólica. Aunque no existe. Sí existe. Si la Biblia lo registra de quién fue el sucesor de Judas, es fácil entender la sucesión apostólica. Seguimos entonces. Volvemos a la misma.
Íbamos en Apocalipsis 12 porque me tuve que regresar un poco. Hay un lugar predestinado que nos aparece en Apocalipsis. Ya vimos, María tiene su lugar predestinado, un lugar a la derecha de Dios, un lugar guardado de Dios desde el principio. Pero hay algo muy interesante que aparece un poquito más adelante. El del Apocalipsis 12:14 en adelante, sigo leyendo, se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, que esto también significa estar en la gloria de Dios. O sea, fue asunto estar en la gloria de Dios, que para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Qué quiere decir? No la toca. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, fíjense, esta parte, quiero que vean esta parte. La serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río. Ustedes saben muy bien que lo que sale del demonio no son cosas buenas. No son cosas buenas. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Aguas de vida? No. Cosas que llevan a la muerte. Cosas que vamos a decir la degradación, la putrefacción. Agua como de un río, agua como un río, para que fuese arrasada por el río. Le quería hacer daño. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿En qué sentido estamos hablando la tierra? ¿A dónde van los cuerpos? Los cuerpos precisamente van a la tierra, van a las tumbas. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Lo que era la putrefacción, lo que era el echar a perder, que este cuerpo se echara a perder, como todo naturalmente, la tierra la absorbió, la tierra la tragó. No dejó que esa putrefacción llegara a María. María no fue tocada, no fue ahora sí como dice corrupta, su cuerpo no fue corrupto, no fue corrompido, porque la misma tierra inclusive dice la defendió así. Esa putrefacción, todo lo que viene del demonio, quedó ahí como dice en la tierra, en la tumba nada más, pero no tocó a la mujer. Abrió su boca y se tragó el río del dragón que había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque ella está en el cielo, está en la gloria, está como quien dice a la derecha de Dios, no la pudo tocar. Se llenó de ira el dragón, que no pudo hacerle daño a una de sus criaturas más hermosas también, porque yo puedo considerar a María una de la creación, en este caso los terrestres, la más hermosa de todas. Yo no puedo encontrar a alguien más. Después de Jesucristo, María, es el ser humano, porque Jesucristo es Dios y hombre, ya sabemos, es Dios y hombre. Pero de María es el ser humano, el que encontramos sin pecado, el que encontramos a ejemplo a seguir. A Jesucristo, lógicamente, también tenemos un gran ejemplo a seguir, el ejemplo por excelencia. Pero en el caso de María, también es un gran ejemplo sin ser Dios, sino siendo criatura, siendo hija de Dios Padre, es un gran ejemplo a seguir así. Y esa mujer que el demonio no pudo tocar y vence al demonio, porque recuerden que le pisa la cabeza, vence al demonio, dice, se llena de ira contra ella. ¿Por qué creen que le tiran muchas blasfemias los que no están con Dios? Los que no están con Dios le tiran muchas blasfemias a la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no? De Jesucristo no amó a su madre, que María fue una prostituta, que se metió con soldados, que tuvo hijos de Zebedeo, que tuvo hijos de Alfeo, que tuvo hijos de no sé quién. O sea, tirándola de lo peor, que siempre la negó, que siempre, o sea, esas no vienen en la Biblia y son palabras de Satanás. Jesucristo siempre enalteció a su madre de una o de otra manera. No, ni a María, ni a, miren, es lo mismo. María es lo mismo, pero he dicho en otro idioma. Ahora fíjense, este,
Y recuerden que uno de los mandamientos, más Jesucristo, que es quien enaltece bastante a su madre, es honrarás a tu padre y a tu madre. Que Cristo no honró bastante a su padre y también a su madre, porque la honraba en todo momento. Y la Biblia, de hecho, lo tenemos registrado. Jamás dejó de honrar en la Biblia. El que los hermanitos protestantes digan, no, mira, aquí la negó. No, en ningún momento ha negado a su madre, sino al contrario, la resaltó por otras características. Y eso es lo más interesante. Y sigo terminando esta partecita, porque me quedé en el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Todos los que tiran blasfemias contra la madre de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos de qué lado están. Es más, aunque digan soy solo Biblia y solamente lo que la Biblia diga, no es cierto, son unos mentirosos porque no son capaces de decir los versículos que están en la Biblia y que hablan de María. No son capaces. Y hemos hecho la prueba en este canal muchas veces. Y no son capaces de honrar a la madre de nuestro Señor Jesucristo, aunque esté escrito en la Biblia. Porque fíjense esta parte, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que nosotros nos llamamos también hijos de María, porque somos adoptados de María. Tenemos la adopción de Dios Padre, tenemos la adopción de su madre, somos hijos de la iglesia, somos hijos nacidos en la iglesia. Esa es la diferencia, que tenemos, se podría decir, tres madres nosotros. Hasta por tres tenemos madre. Ellos a veces ni madre tienen así. ¿Por qué? Somos adoptados por la madre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden en la cruz, al discípulo amado, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Nada más lo estoy diciendo así de rápido porque ya el tiempo ya se me acabó. Somos hijos de la iglesia, nacidos en la iglesia por medio del bautismo. Por María somos adoptados. Por la iglesia somos nacidos por medio del bautismo. Y por nuestra madre terrenal, la que tenemos aquí en la tierra, en la que Dios nos destinó a tener como madre. La verdad, yo considero que aquí la mayoría, si no es que todos, agradecemos esa madre que nos ha dado. Algunos aún la tienen, otros ya no la tienen así, pero la amaron y la siguen amando mucho. Entonces, tenemos triple madre. Y algunos de ellos no llegan ni a una, porque algunos de ellos llegan inclusive a despreciar a su propia madre. Estoy hablando de ciertas sectas en especial, de que si no está con nosotros, despreciala porque es del mundo. Entonces ellos a veces ni madre tienen. Y ahora sí que poca por parte de ellos. ¿Se escucha feo? Sí, se escucha feo. Pero es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, hijos adoptivos de María, somos descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque a veces me dicen que Apocalipsis 2:6 es el pueblo de Israel. No es cierto. Los del pueblo de Israel no guardan el testimonio de Jesucristo. No lo guardan. Y fíjense que yo respeto mucho a los judíos. Bastante los respeto. A quienes no respeto son a los falsos judíos. Porque yo he conocido judíos que se les conoce lo que es ese amor que Dios siempre ha querido. Conozco muchos judíos con ese amor. Y ese amor también tanto a las escrituras como en sus obras. Lo demuestran en todos lados. Y luego están los otros falsos judíos, que se dicen judíos, se dicen pueblo de Israel, pero abominan lo que es a la madre de nuestro Señor Jesucristo, le dicen mentiras, así, a Jesucristo no lo tienen por Dios, así, no lo tienen, no conocen la Santa Trinidad, no guardan el testimonio de Jesucristo, nada más dicen son un profeta más. Entonces, no son hijos precisamente de María, no aceptan esa adopción. Entonces, ¿ellos por qué lado están? Si no están con Dios, entonces, ¿de qué lado están? Siempre hay de dos opciones. O estás con Dios o no estás con Él. Y en este caso, el demonio que ataca a esta mujer y que está en la gloria y que Dios le está protegiendo y la cual muchos están atacando, la pregunta es, ¿de qué lado estás? Si Dios la está protegiendo y la está guardando, ¿tú por qué la estás atacando? Si en la Biblia no parece que sea pecadora.
En la Biblia no dice que ella está en el panteón. En la Biblia, de hecho, con estos característicos simbólicos por parte de Apocalipsis, que solamente dentro de la iglesia lo iban a entender, solamente los de la iglesia lo iban a entender, fuera de la iglesia no lo iban a entender. ¿Por qué razón? Recuerden que si estas cartas llegaban a lo que es manos enemigas, ellos no iban a entender Apocalipsis, no lo iban a entender. Sin embargo, los que eran de la iglesia iban a entenderlo muy bien, así. Entonces, fíjense, María, que es madre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, la reina, la madre del juez, también se puede honrar, se puede dar lo que son alabanzas, están en la Biblia, se puede decir bienaventurada Santa Virgen María, porque yo pertenezco a esa generación que cree en las Escrituras, que cree en lo que Dios dijo. Sí, quieren la leche, pero no quieren la vaca. Y atentos, a María no se le adora, porque dice una hermana, no se adorar, sí, pues yo no sé qué entiendes por adorar. De seguro, el amor que nosotros mostramos por María, de seguro es, tú piensas que amar a tu padre o a tu madre es adorar. Estás cayendo en un grave error. Nosotros amamos a la madre del rey, porque es quien nos trajo al Salvador, y es quien está en las Escrituras, y por eso dice las Escrituras, bienaventurada por todas las generaciones me dirán, bienaventurada. ¿No eres capaz de decir, bienaventurada Santa Virgen María? ¿No eres capaz de decir eso? A pesar de estar en las Escrituras, termino con esto. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Encontramos que esta la prima Isabel. Lucas 1. Y disculpen que me lo tuve que meter muy rápido. De hecho, ya voy a extra tiempo. Lucas capítulo 1. Vamos a ver si es del versículo 40. Sí, desde el versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, o Elizabeth, dependiendo de la Biblia. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede decir estas palabras. Al contrario, aquel que tiene espíritu del demonio dice blasfemias contra la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigo. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedes tú a mí? Que la madre de mi Señor, con S mayúscula, refiriéndose al Señor, Señor Dios, venga a mí, porque tan pronto como llegó la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y fue llena del Espíritu Santo. Y además, esta parte que les digo, me dirán bienaventurada todas las generaciones, así, por eso yo digo Santa María Virgen, así, bienaventurada Santa Virgen María. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y ahora sí, esto que está en la Biblia, que de hecho también está en los Salmos, también está en Proverbios. Esto que dice la Biblia, de bienaventurada por todas las generaciones, ¿tú no eres parte de esas generaciones? ¿Eres de las que te gusta decir blasfemias contra la madre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué te encanta decir que no está en la Biblia? Todo lo que les he estado platicando se sustenta en la Biblia. Y me puedo tardar horas hablando así con pura Biblia. Entonces, hermanitos, termino nada más con esta oración. Discúlpenme la falta de tiempo y el cortón que de repente sienten. Algunos hasta sintieron feo cuando dije ahorita, ya me voy. Hasta sintieron feo ahorita. ¿Por qué? Porque cuando andamos con la palabra de Dios, de hecho sí se siente así como, ay, esto fue bien cortito. Pero ahorita la verdad sí fue muy cortito. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo,
Con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Y así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. También, mamita María, te obsequio lo que es esta rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También tenemos lo que es la oración general, la oración universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente ocasión. Ya después lo que es el viernes y el sábado, creo que ya vamos a estar más, más tranquilos así. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Bendiciones, hermanitos. Ay, aún está con la tradición del 1960. Chécate las nuevas traducciones. A saber cómo ya no dice varias repeticiones. No es una mala interpretación. Chécala. Las oraciones repeticiones hasta Cristo las hizo. Nos vemos, hermanitos.